Buenas tardes, les vuelvo a dar la bienvenida. El día de hoy, pues bueno, tenemos un tema muy importante. Como pueden ver en el título, la importancia de que los papás se involucren en el neurodesarrollo de sus hijos. Pues hoy quiero presentarles a unos papás que en lo personal estimo mucho. Me ha tocado a mí estar trabajando con su hijo, con Octavio, y realmente quiero hacerlos partícipe a ustedes, que escuchen sus testimonios, que escuchen su experiencia y sobre todo que si hay algunos papás que también tienen dudas, con toda confianza levanten la mano, escríbanos una pregunta para nosotros saber de qué manera podemos orientarlos. Estamos desde el lado terapéutico y desde el lado familiar, desde cómo se han involucrado ellos todo el tiempo. Realmente ellos están 24/7. Entonces, papás, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Nuevamente me gustaría pues que se presenten a nuestro público, un poquito de su nombre, lo que realizan ustedes y pues obviamente la parte de sus hijos. Yo soy Tonantzin Márquez, soy licenciado en químico farmacobiólogo y laboro como química clínica y mamá de dos pequeños, de Octavio y su hermano mayor Antonio. Okay. Soy Oscar. Mucho. Soy oficial de estadística para el IMSS. Alguien que le encanta platicar, que le encanta hablar sus discutir, hijos. Sí. Eso. Y aprender de mis hijos. Yo creo que a veces cuando los veo, digo, ¿quién aprende de quién? ¿De ellos de mí o yo de ellos? Es correcto. De hecho, sí me gustaría hacer la mención hace ratito antes de comenzar el en vivo. Papá me preguntaba el nombre del en vivo y se lo hice saber, pero hay una sugerencia que obviamente yo sé que más adelante va a salir el porqué, pero sí me gustaría, papá, que nos dijera cuál era la sugerencia más bien de usted del tema. Era cambiar el tema a la importancia de que los papás aprendamos del sistema de desarrollo neuronal de nuestros hijos. O sea, saber cómo piensan, por qué piensan, hacia dónde piensan, porque también es intrigante. Es correcto. Conocerlos un poco más. Sí. Saber un poco más de ellos, ¿verdad? Saber por qué son como son. Justamente. Y justo por eso, pues bueno, me gustaría que me platicaran un poquito. Bueno, Octavio tiene con nosotros lo que son entre 2 años, 3 años. Y pues bueno, nos hemos involucrado en su proceso. Pero antes de ello, pues obviamente me gustaría a mí saber cómo fue o cuáles fueron los signos de alerta que ustedes dijeron, aquí hay algo necesito valorar porque no estoy sintiendo, incluso también se suele decir, no estoy sintiendo que el desarrollo sea el adecuado. Algo está fallando. Te comentamos, nosotros las primeras señales de alerta que vimos con Octavio fue que no nos emitía ningún sonido. Uh-huh. Nosotros, con la experiencia que teníamos de nuestro hijo mayor, decíamos, él a tal edad ya nos hablaba, ya nos decía, ya nos señalaba, y Octavio no nos hablaba, no nos emitía sonidos, no reproducía sonidos de animales, no nos hacía contacto visual. O sea, eran detallitos que decíamos, si su hermano a esta edad y los niños de su edad ya lo hacen, ¿qué está pasando con Octavio? Porque vamos más retrasados en su desarrollo, que hay algo que no está bien. Claro. Hay un foquito rojo que hay que poner atención. Uh-huh. De hecho, híjoles, fue algo muy difícil, porque lo veíamos como los demás niños podrían a lo mejor cantar La Casa de Mickey Mouse. Ok. Y él no. O sea, pero estaba entretenido en la imagen 5 minutos y se iba. Entonces decías, espérame, o sea, ¿cómo puede ser posible que el personaje que a otros niños los puede entretener 2 horas, a ti 5 minutos y te vayas? O sea, ¿qué sucedía, no? Uh-huh. ¿Qué sucedía? Porque ni siquiera platicaba, o sea, le preguntabas al respecto a algo y como si no existiera. No te volteaba a ver, sí, así como que, me estás hablando a mí, no me interesa tu pregunta, no te volteó a ver. O sea, no había una interacción con Octavio a sus 2 años que veíamos que existía con otros niños o incluso existió con su hermano a su edad. O sea, decíamos, a su edad nosotros ya teníamos esto, ¿y por qué está pasando o qué estamos, haciendo mal
que con Octavio no nos está funcionando. Exacto. Cuando ustedes empezaron a ver estos signos que decían, no me ve, no emite sonidos, no presta atención, ¿qué hicieron? O sea, ¿hacia dónde acudieron o qué opiniones incluso llegaron a tener antes de llegar a un diagnóstico? Lo primerito que hicimos fue acudir a buscar una terapia de lenguaje porque veíamos que Octavio no hablaba, entonces llegamos con una terapeuta de lenguaje y recuerdo muy bien cuando entramos que lo recibió y yo creo que la persona no duró ni 5 o 10 minutos con Octavio cuando volteó y me dijo, es que tu hijo está sordo. Okay. Y yo así de... O sea, ¿cómo me estás diciendo que mi hijo está sordo y yo tiene 2 años y medio y no me he dado cuenta que mi hijo está sordo? O sea, fue un golpe para mí muy fuerte que me dijeran, tu hijo está sordo. Y yo decir, como mamá no lo detecté antes, ¿por qué? ¿Qué pasó en mí? ¿Qué falló en mí que no me di cuenta? Claro. Y fue así como que entré en shock y ya cuando llegué con él y le dije, me dijeron esto y me dice, a ver, tranquila, nuestro hijo no está sordo. O sea, ponte a pensar que si él está en el patio y prendemos la casa de Mickey Mouse, él viene corriendo porque escucha la canción y fue así como que, o sea, sí es cierto, o sea, tranquilízate, o sea, pero en ese momento me bloqueé y me sentí así como que dije, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta a tiempo de este diagnóstico? Y fue así como que, no, a ver, y ya, me dijo él, tranquila, o sea, sí, fíjate. Y ya le poníamos, incluso hicimos así como que experimentos en casa de que él estaba arriba y le poníamos lo que sabíamos que le gustaba y bajaba y así como que, sí escucho, ya ves, sí escucho, o sea, no es nada más esto, o sea. Y después llegamos a hacerle pues el estudio de audición completo para que nos dijeran, para descartar eso, y ya fue así como que, ya, nuestro hijo no está sordo, aquí está. Okay. O sea, porque sí fue como el primer diagnóstico y ya fue así como que, ay, ya, yo en ese momento dije, ay, me bloqueé, Claro, pues es que te asustaste, en ese momento te lo dicen y es, ay, o sea, no esperas ese diagnóstico, ¿no? Y yo creo que lo que más a mí como mamá me golpeó fue el hecho de decir, ¿cómo no me di cuenta? Que me estás diciendo que mi hijo está sordo y cómo no me había dado cuenta yo antes. Claro. O sea, si era algo que o sea, que tenía que haberse dado cuenta, que se tenía que haber dado a notar de alguna u otra manera y yo no lo había notado, pero ya fue así como que el estudio y se descartó eso y dije, ya, fue como un descansar para mí. Y el siguiente diagnóstico pues fue que Octavio era probable autista, o sea, fue un... Okay. No. Realmente no descansó ahí. Ok. Y te voy a decir por qué. Ya nos van a contar. Sí. Fíjate que de aquí voy a partir para la propuesta del tema. Ok, adelante, ¿no? Papá, adelante. Sí, es cierto, o sea, todo lo que decía mi señora es cierto, sí. Pero aún así nos seguía mortificando. Okay, o sea, claro. No por el hecho de que, hicimos el estudio y ya descartamos, no. Creo que fue principalmente el hecho, porque se abrió la posibilidad de, ¿y si fuera? Uh-huh. O sea, yo me acuerdo mucho de las palabras de una tía de mi esposa que nos dice, ¿y si lo es? ¿Qué? Exacto. Entonces, lo único que nos va a obligar es aprender a hacer señas. Ok, y enseñarse. Ajá, entonces fue así como que... Claro, la dificultad, la siguiente opción, o sea, ok, ¿a qué nos vamos a enfrentar? La dificultad no es en el hecho o en el sentido de vamos a aprender señas. No, es el hecho de aceptar que mi hijo tiene un desarrollo diferente. Uh-huh. Y no es fácil aceptar esa parte, ¿no? O sea, porque siempre que hablamos de una diferencia en un niño es así como decir, está mal. Claro. O sea, y no. Seguimos haciendo los estudios posteriores porque descartas el oído y qué viene entonces, ¿no? Algo hay. O sea, algo nos sigue teniendo intranquilo. Algo está bloqueando su desarrollo. Ok. Posterior a ello, ¿qué pasó? El diagnóstico de que podía ser autista. Okay. Por el hecho de que no nos fijaba pues ni a nosotros ni a las personas que lo estaban tratando, no fijaba la vista, sus periodos de atención eran muy cortos. Entonces fue así como que, sí, como mamá te pega el hecho de que te den diagnósticos y dices, ¿qué voy a hacer? Pero como dice él, o sea, no se trata, o sea, ya está,
¿qué vas a hacer? No, tú tienes que aceptar lo que está pasando y como papá decir, ok, ¿cómo vamos a salir adelante? No él, nosotros como familia. Exacto. Sí, hay un problema, sí, hijo, no sabíamos si era, si no era, si estaba, si no estaba, pero ¿qué vamos a hacer como familia para poder superar esto y salir adelante? Es correcto. Para sacarte a ti y apoyarte a ti a salir adelante, pero como papás tenemos que aprender también lo que está pasando y aceptarlo. Creo que lo más importante es aceptar lo que nos está pasando. Exacto. Hay un bloqueo, ahí estoy. Sí, a mí me costó mucho trabajo en esos momentos decir, sí, vamos a empezar con estudios neurológicos, con estudios para saber qué está pasando, porque sí, a mí era así como que, ¿cómo? O sea, sí, ¿cómo no nos puede? O sea, yo creo que lo primero es, ¿cómo me está pasando esto a mi núcleo familiar? ¿Cómo nos está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué no está pasando esto? Y yo creo que son las primeras preguntas, pero lo más importante es decir, ok, está pasando, ¿qué voy a hacer yo? Como mamá, ¿qué voy a hacer? Como papá, ¿qué voy a hacer? Como familia, su hermano también decía, mamá, y sí, ni modo, mi amor, si pasa, si no pasa, estamos para apoyar a tu hermano y lo vamos a sacar adelante. Es correcto. Entonces, sí tuvimos después mucho apoyo de muchas personas, de familiares, que nos decían, vas a salir adelante, lo vas a sacar, van a salir adelante, busquen ayuda, busquen estudios, descarten todo para que encuentren lo que realmente necesitan para poder sacar a su hijo adelante. Es correcto. Y fue como terminamos aquí. Uh-huh. Okay. Y fíjate que lo curioso es de que una de las maestras de nuestro hijo mayor, también es psicóloga, lo vio y dice, no, ese niño no es autista. Okay. Es otro problema. Dice, pero no es autismo. No me cuadra. Así es, o sea, con el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Porque ellas nos veían llegar ahí y me decían, ¿qué te pasa, mamá? Y yo, es que sí, mi otro hijo. Y me dijo, a ver, ¿me das oportunidad? Y le dije, sí, maestra. Y ella me dijo, tu hijo no es autista. Uh-huh. Dice, hay muchos factores ahí pero créeme, tu hijo no es autista. Uh-huh. Y fue así como que, ok, entonces no es autista, pero hay algo y tenemos que encontrar ese algo. Uh-huh. Y estaban con esa espinita, o sea, ok, me dicen que sí, me dicen que no, ¿qué hago? O sea, ya en ese momento que se encuentran en ese punto de hacia dónde recurro, ¿cómo fue? O sea, mencionabas, mamá, es como llegamos aquí, sí, pero ¿cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que también ustedes dijeron? Vamos a buscar esta segunda opinión. Una de mis tías nos dijo, no te preocupes, no te bloquees, busca una segunda oportunidad. Y ella conocía a la doctora, la neuróloga Xochitl, y nos dijo, ve con ella. Okay. Ella te va a apoyar, ella te va a ayudar, ella les va a dar un segundo diagnóstico. Uh-huh. Dice, no te encasilles ya en uno, dice, ya tienes otra opinión, dice, busca algo que te ayuden, que te busquen. Entonces fue como llegamos aquí con la doctora Xochitl, y ya fue con la doctora Xochitl, nos dijo, ve con las chicas que les hagan el diagnóstico y que les den algo ya real, o sea, algo cierto en base a los estudios, en base a lo que ustedes traen. Nosotros ya traíamos lo de la audición, ya le habían hecho un estudio de cuerdas vocales también, ¿no? Sí, para ver que realmente pudiera hablar. O sea, ya traíamos como una serie de resultados y fue así como que traemos esto, queremos saber qué sigue y cómo nos pueden apoyar aquí. Claro. Y fue como aquí ya nos empezaron a orientar, vamos a enseñar a aceptar lo que nos estaba pasando en ese entonces. Obviamente llegan a ese punto, llegan a evaluación, se le hace su valoración, se les empieza a explicar a detalle qué sentían ya en ese momento. O sea, una vez que se ven todos los estudios, se empiezan a hacer las pruebas, las actividades con Octavio pertinentes en cuanto a lo que nosotros observamos de la cuestión de neurodesarrollo. Pues ahí en ese momento que empezamos justamente a decirles, no va por ahí, no ¿qué pasó por su mente? Como nos lo explicó la doctora, fue muy curioso, ¿no? O sea, digo, a pesar de que trabajamos para el ámbito médico, no somos los expertos en medicina. No, cuando se trata de tus hijos te bloqueas por completo, o sea. Y la forma en como lo explicó la doctora fue muy entendible, ¿no? De que sí había cierto bloqueo en la parte de Octavio que le permitía como incrementar esa parte del vocabulario para poder desarrollar su habla, ¿no? Aunado de que ella, bueno, lo que nos comentaba es de que veía ciertas
ciertas partes que no había desarrollado por completo porque su sistema ahora sí como de percibir a la realidad, o sea, al mundo en sí, estaba más enfocado en la parte de los sentidos. Ok. O sea, y hasta la fecha, o sea, a mí me da risa que cuando él tiene sueño, nos dice, tengo frío. Tengo frío. Y se tapa para irse a dormir. Cuando tiene sueño, dice, tengo frío, tiene sueño. Okay. Sí, pero ¿cuál es la relación realmente entre tengo sueño y tengo frío? Pues a lo mejor nadie va a decir ninguna, ¿no? Leyendo veo que cuando el cuerpo se prepara para dormir, eleva su temperatura. Entonces, si la temperatura es de 14 grados y elevas tu temperatura, obvio que te va a dar frío. Entonces digo, sin duda alguna, sigue teniendo esa parte desarrollada. Que gracias a ustedes, bueno, en cierta forma ha podido equilibrar esa parte, ¿no? Para poder encontrar el desarrollo. Pero cuando nos explica la doctora, fue así como que, qué nervios. O sea, fue muy angustiante porque si no te lo explica un experto o la forma de entendimiento, se vuelve muy complejo porque todas las personas que habíamos consultado sí son buenos en la materia, pero no eran los expertos en sí. O sea, la terapeuta del lenguaje, pues sí, iba enfocada, pero al lenguaje. Claro. Buena en su materia, sí. El técnico que hizo el examen de audición es bueno, sí, pero en la parte adulta, no en la parte infantil. Claro. En su rama. Sí, en su rama. En lo que les correspondía a ellos. Y cuando llegamos con la doctora, experta en la parte pediátrica también, experta en la parte neuronal, dices, bueno, o sea, ¿quién mejor, no? Sí, tengo que confesar mis respetos para la doctora porque nos lo explicó así como manzanitas. Con peritas y manzanas. Sí. Como nosotros decimos en español. Sí. O sea, se los explicó en español. Entiéndelo, sin términos médicos, sin nada, entiéndelo y acéptalo. O sea, está pasando esto. Fue muy difícil porque el problema seguía y el problema es latente, ¿no? Pero es así como ya el problema ya tiene un nombre. Entonces, en cierta forma ya sabemos cómo podíamos atacarlo, ¿no? Pero ante las cuestiones psicológicas, yo aprendí que de aquí sigo. Es necesario aprender que no por ese hecho o esa falta de desarrollo en nuestro hijo lo hacía diferente. Claro. O no era normal, ¿no? Bajo los estándares que se manejan, ¿no? De hecho, ahora estoy peleado con esos términos, ¿no? Iguales, normales, estándares, todo eso. Ahorita estoy muy peleado con esa terminología. Porque me doy cuenta que mi hijo, sí, no es normal, no está enfermo, no carece de sus facultades mentales, sino que tiene otras habilidades desarrolladas completamente. Es correcto, características, ¿no? Sí. Es único, diferente, especial a su manera. O sea, realmente Octavio tenía ciertas características que había que desarrollar. Sí. Es todo. Obviamente vemos el problema, obviamente decíamos, híjole, es que no habla, es que no esto. Claro, sabemos que algo hay, pero ya una vez que la neuróloga nos explica, ahí es donde ustedes entienden como esta parte de, ok, vamos a estimular entonces. Si está aquí el problema, vamos a estimular y vamos a trabajar hasta donde llegue también la capacidad que nos permita, ¿no? Y es ahí, justamente, cuando Octavio ingresa con nosotros, efectivamente, me acuerdo muy bien, sus primeras citas fueron muy complicadas, no solo para él, también para ustedes, todos, sí. ¿No? Lo llegamos a ver. Me gustaría que por favor les platicaran a papás, porque nos ha pasado, siento que muchos papás van a empatizar mucho con esta parte de cómo es el principio, o sea, cómo de verdad ustedes confiaron en nosotros, les dimos, miren, vamos a trabajar en esto y esto y esto, y ustedes dijeron, ok, vamos a entrar. Llegaron y ¿qué pasó? La primera cita fue muy difícil.
porque él no quería subir, él estaba demasiado apegado a nosotros, no permitía así como una interacción de alguien extraño para él, era como sacarlo de su rutina, de su zona de confort. Y recuerdo que la primera vez lo tuve que subir yo al salón y a los 5 minutos me habló Pris y me dijo, ven por favor porque no quiere estar aquí, no se controla, le está llorando, y escucharlo yo, porque se escuchaba hasta donde yo estaba en la sala de espera, era así como que mi niño, o sea, está llorando, una angustia. Sí, una angustia porque yo no sabía qué estaba pasando arriba, no sabía cómo estaba él reaccionando y yo estaba abajo y así como que y llora y esto, y fue cuando me dijeron, no, sabes que tenemos que tranquilizarlo y poco a poquito va a aceptar la sesión completa. Es correcto. Ahorita no quiere continuar y no nos va a permitir y va a ser perjudicial para él estar aquí. Justamente eso, qué bueno que mencionas eso, mamá, porque a veces nos aferramos tanto a que, ok, nosotros detectamos cuando es cuestión conductual, cuando es cuestión emocional o cuando es una cuestión que ellos no controlan. O sea, de verdad se sienten en un punto de no, y por más que me hagas circo, maroma y teatro como terapeuta, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente que eran estas pequeñas pausas de si hoy me aguantó 10 minutos de terapia, 10 minutos se aprovechó. Y entonces íbamos poco a poco. Y en ese proceso, ustedes, obviamente, ¿cómo lo iban viendo? ¿Cómo iban viendo esta cuestión de, ay, hoy fueron 5 minutos? Cuando llegaban a terapia, ¿qué pasaba? Fíjate que a mí la primera terapia me dio mucha risa, ¿eh? Tengo que confesarlo. Adelante. Pero me dio risa por mi señora, ¿no? Porque parecía o se daba la idea de que, híjoles, a lo mejor ya lo metieron, sí, el otro está llorando, o sea, el niño está llorando. No, ¿y qué tal si lo forzan a querer agarrar las pelotas rojas cuando no quiere? O sea, en esa mortificación ¿Qué le estaba, están ¿no? Arriba que no está cómodo, que no lo está aceptando. Claro. O sea, sí te vienen muchas cosas a la cabeza en las primeras citas. Me daba risa por esa parte de angustia, ¿no? Que digo, bueno. La segunda, el angustiado era yo. O sea, porque ya aceptó subir, o sea, ya aceptó el hecho de, bueno, ok. Me acuerdo que la segunda terapia fuiste tú. Y en esa, o sea, fue un aceptar de que, ok, acepto porque ya te había visto, o sea. Ya había trabajado en su evaluación contigo, entonces fue como que, ya la conozco, ya sé por dónde va el asunto, entonces sí acepto subir con ella. Ya sé que vamos a jugar. Ajá, sí, o sea. Sí. Pero a mí sí me causó angustia por el hecho de decir, bueno, ¿y si avanzará? O sea, ¿qué van a hacer ustedes, no? Realmente sí son hadas madrinas, van a sacar la varita y... Vamos a concederlo. O sea, yo sé que no, o sea, realmente, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto. Pero me acuerdo tanto la mamá de Maje, Flores, sí. Sus palabras fueron muy tranquilizantes, ¿no? A mí me decía, señor, usted tranquilo. Todos los niños llegan en la primera semana, 2, 3, hasta 10 sesiones, no queriendo subir. Y odiando el lugar. Me dice, a la 10ª, me dice, deme chance. Y dele chance a las chicas. A la 10ª sesión, pregúntele a su hijo si se quiere venir. Entonces así como que, o sea, fue un buen reto, ¿no? En cierta forma como que cambia la angustia de decir, ok, sí es un proceso de tiempo, no esperemos ver cambios porque estamos muy acostumbrados de que todo debe de ser ya, ¿no? En el momento. Ya llegó la primera cita, va a salir de ahí y ya va a ser otro Octavio, o sea, sí. No. O sea, ya entró con Vivi, va a salir hablando y ahora papá, mira, hoy vamos a hablar de Nietzsche. No, o sea. No. Sí. Y mira, papá, Mickey no es así, no. O sea, es un proceso de tiempo. Me acuerdo que llegamos a la tercera terapia, aceptó entrar con otra terapeuta. A la cuarta, que de nuevo fue Pris, así como que a mí me daba risa porque parecía una energía que entre los dos chocaban. Sí. Así como decían, no, ella fue porque Pris le tocó hacerle el mapeo cerebral. Es como decía, no, ella me va a llevar y me va a conectar y no, con ella no quiero entrar. Claro, traía recuerdos ahora a lo contrario, sí. ¿no? Okay. Y la tercera sesión fue con Perla, ¿no? En su momento. Entonces, así como que la tercera, la cuarta fue así cómplice, así como que se sentía medio tensa la cosa, ¿no?
entre él, así como Ajá. que no, rejego a querer subir, a querer... 5, todavía no quería. A la 6ª, ya no dijo nada, ya no lloraba, o sea, podía subir acompañado de la terapeuta, o sea, de ustedes. Ya no ocupábamos subirlo nosotros. Decía, ya daba la manita. Sí. 7ª, ya no decía nada. Ya no se veía llorar. Ajá. La 8ª, nos costaba trabajo convencerlo de venir. Vamos a ir. Vamos a ir. Ay. Pero no, o sea, no nos decía, no, o sea, no pero decía. así como que la cara de vamos a ir. Porque okay. me acuerdo que íbamos en sábado. Entonces era así como que, ay, no, sábado. No, ¿por qué sábado? No. O sea, aceptaba. La 10ª, ya solito. Ya sin renegar, sin nada. Fue así como que. Ay, O sea, fue un proceso. Claro. Ajá. Obviamente el proceso, yo me acuerdo que lo viví también con ustedes y así como lo mencionas, papá, no se me olvida exactamente cómo se acercaron a ti en tranquilos, es normal, o sea, denle chance también a él incluso. Una, pues está llegando a un lugar totalmente nuevo. 2, estoy como conociendo diferentes porque algo que nosotros trabajamos es, vamos rotando terapeutas. ¿Por qué? Justamente para evitar que se acostumbre a mi modo, se acostumbre al de Pri, se acostumbre al de Al. O sea, entonces, ¿qué es lo que iba haciendo él? Como, ok, a ti ya te ubiqué con esto. Ok, a ti, pero ya entra a terapia y, ok, empieza el proceso, empezamos a trabajar, empiezan ustedes a ver que efectivamente, recuerdo, iba bajando y, o sea, él ya, yo me acuerdo que veía que él ya corría las escaleras. Él ya decía, ya sé que me toca, ¿no? Ya voy a subir. Ya cuando empiezan a ver, obviamente ahí, ¿qué fue lo primero? No digo a lo mejor a la 10ª, no digo a lo mejor a la cita número 15, a la número 30, no. Más bien ustedes, ¿qué fue lo primero que empezaron a observar y dijeron, esto está pasando bueno, o sea, este cambio nos está haciendo, wow, un clic positivo. ¿Qué fue? Cuando nos empezó a hacer sonidos de animales. Fue lo primerito que él empezó a hacernos sonidos de animales. Hacernos, que le decía uno, ¿y cómo le hace la vaca? Mu, o sea, empezar a hacer los sonidos de los animales o intentar hacer los sonidos de los animales fue así como que, sí, o sea, ya está poniendo una atención en algo, ya está viendo que este animal hace este sonido, fue así como que, vamos bien, vamos aventajando, porque era algo que no hacía. Si uno le decía cuál es la vaca, cuál es, así como que no sé de qué me estás hablando. Uh-huh. Y ya fue, mira, es la vaca y cómo le hace. Y que él intentara reproducir el sonido de los animales fue así como que ver una luz, así decir, claro, vamos bien, estamos haciendo las cosas bien, vamos. Y me acuerdo que en esa ocasión Pris nos dio unas imágenes de animalitos en Abatelengua, así que nos decía, jueguen con él con esto. Y fue así, llegar a casa y empezar a decirle, mira, esta es la vaca, y yo soy la vaca, y hago mu. Y como él en esos momentos no le gustaba involucrarse tanto en las actividades, era empezar a jugar con su hermano. Nosotros con su hermano, y que él nos viera y que él nos observara, y era así como que, están jugando, los 3 juntos, se están divirtiendo. A ver, yo quiero ver qué están haciendo. Y que déjenme hacer también mención de que el hermano tuvo un papel muy importante. Hasta la fecha. Muy importante porque, híjole, se involucraba, bajábamos a dar las retros y cuando venía el hermano, así, prestaba atención para él saber cómo iba a ayudar a su hermano. Sí. Y eso también es muy importante porque fueron papás, fueron hermano y fue abuelita, o sea que empezaba yo a ver de que sí, la otra vez yo vi y hasta el hermanito, el otro día no quiso jugar, pero yo me puse con mi mamá. Justo. Sí, o sea, sí, veíamos que él no, y así como que ya veía que estábamos los 3 jugando, y así como que, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están divirtiendo? ¿Por qué se ríen? Y era como llamar su atención para que él viera lo que estábamos haciendo y nos prestara atención, y algo se le quedaba grabado de lo que veía que hacíamos, de los sonidos de esto, que después él solito se ponía. Uh-huh. Porque justo para me acuerdo que una de las recomendaciones que nos dieron fue que entrara a la guardería para que aprendiera a socializar. Es correcto. Entonces, en la guardería nos decían, es que Octavio no quiere tener interacción con nadie. O sea, él entra, lo sentamos a jugar, se pone
ve cómo va a ser la dinámica, se levanta y se va a una orilla. O sea, él no interactuaba con el resto de los niños. Se hacía a la orilla, veía como el juego y él se ponía a jugar, a lo mejor lo mismo que estaban haciendo ellos, pero él solo, él aparte, sin querer tener interacción con los demás. Entonces fue así como que nos dijeron, hay que tratar de involucrarlo. ¿Y cómo fue? Llamando su atención. Es correcto. Entonces era así, nos poníamos nosotros 3 a jugar y era así como que pues vamos a jugar cosas de su edad, no íbamos a jugar los videojuegos de su hermano o algo así, no, o sea, vamos a jugar con los animalitos que le tienen que llamar la atención a Octavio para que él venga a interactuar con nosotros. Y que justamente ustedes se pusieron mucho en eso, ¿no? Incluso hasta material, me acuerdo que también hacían material, me acuerdo perfectamente que llegaban y decían, y el otro día hasta con las figuras de los trastes, híjole, ahí, ¿no? O hasta con lo que tenía el hermanito de la escuela y eso. Lo que veíamos que le llamaba la atención, si veíamos que le llamaba la atención el globo, es agarra el globo y vamos a hacer algo con el globo para llamar su atención y que se involucre a convivir con nosotros. O sea, atrápalo y tráelo. Y era un proceso de aprender como papás, cómo atraerlo a él. Estábamos aprendiendo nosotros también, no era de, ya va a ir ahí a las terapias, a la sesión y ahí ellas van a hacer la magia. O sea, no es yo como papá, ¿qué tengo que hacer para atraer la atención de mi hijo, para apoyar a mi hijo, para ayudarlo y para poderlo motivar? O sea, buscar motivaciones para que él pudiera desarrollarse. Y que es justo lo que mencionas, papá. Fíjate, yo cambiaría un poquito más la pregunta de qué tengo que hacer a cómo tengo que ser. Correcto. Créanme, que si tienen que ser un payaso en la calle, háganlo. Es muy satisfactorio. O sea, Vivi, yo a mi hijo no había escuchado decir papá hasta después de 10 sesiones aquí o más, que me dijera papá. O sea, yo nunca había escuchado eso. Entonces a mí me partió el corazón por primera vez de que me diga, papá, agua. O sea, claro, fue partirme, sí. O sea, 2 años sin que te dijera. Sin saber cómo era su voz. Me acuerdo que me decían, es que no conoce su voz. Y yo, ya sé, o sea, no conozco su voz porque no me habla. No sé cómo va a ser su voz. Entonces, el hecho de cómo teníamos que ser, pues sí, teníamos que hacer circo, maroma y teatro para poderle llamar la atención. Teníamos que o sea, a mí me daba risa porque a veces me echaba cada ojos en las fiestas. Digo, es que no importa, o sea, lo importante es de que él voltea conmigo, o sea, y está aprendiendo, sí, y está aprendiendo. Conforme fueron evolucionando las terapias, híjole, digo, yo sé que me estoy adelantando en algunas cosas, pero sí fue mágico, fue mágico. O sea, verlo en su primer terapia, verlo en la terapia 10, en la terapia 20, era así, decir, este era Octavio al inicio, este es Octavio a la mitad del primer módulo, este es Octavio ahorita y lo que viene para Octavio, ¿no? O sea, ya ver a Octavio en un futuro, si vamos avanzando así tan rápido también en estas sesiones, wow, ¿qué nos va a esperar en la que sigue? Entonces, era una satisfacción cuando lo escuchábamos. A lo mejor ya no nos decía aguas, pero decía agua. O sea, ya nos empezaba a hablar con puras vocales. Era así como que, sí, y nos decían ustedes, no le tienen que aplaudir. Y yo decía, ¿cómo no le voy a aplaudir a algo que para mí es algo por aquí, mágico, ¿no? Escucharlo intentar decirme oate en vez de chocolate, oate. Y yo así, me está pidiendo chocolate, pero no me tengo que emocionar delante de él para no bloquearle su proceso. Era así como que, sí, ahorita te lo doy y darte la vuelta y gritar de felicidad de escucharlo decir algo o intentar comunicarse. Era así como que, wow, gracias por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos aprendiendo y sí, te voy a dar tu chocolate. Claro. Y era decirle, pero acuérdate que es chocolate, oate, sí. Chocolate, toma tu chocolate. Exacto. O sea, me acuerdo perfectamente y sí me gustaría hacer la mención. ¿Por qué les decíamos no aplaudir? Porque llegaba un momento en que Octavio podía decir quiero agua y entonces si hacíamos el bien mudo otra vez. Podían pasar 5
5, 10, 15, 20 minutos, hasta media hora, 1 hora, y no volví a emitir nada. O sea, así de, mira, Octavio, no sabemos, en ese proceso les decíamos a ustedes de, ok, vamos entendiendo que el celebrarlo para él es, no lo voy a hacer. Y fueron varias veces que sí me tocó también, incluso que ustedes me contaban de, y no lo volví a decir, Vivi. Yo lo escuché a lo lejos y yo corrí. ¿Qué pasó? No volví a decirlo. Y obviamente entendíamos esa parte de que es muy difícil. Obviamente ves que empieza a hablar, ves que empieza a emitir un sonido y es de, te emocionas, pero muy bien, ¿qué sigue? Sí. Y entonces él, y eso era difícil controlarte delante de él, decir, lo estamos haciendo, vamos bien, pero no se lo puedo celebrar y no se lo voy a celebrar por el bien de él, porque sé que el celebrárselo lo iba a bloquear en el proceso. Entonces era así como que, tranquilízate, guarda todas tus emociones. Y ya llegaba él y le decía, me dijo esto, me hizo esto, y era así como que, wow, eran grandes logros para nosotros, que a lo mejor para alguien más era decir, bueno, pero no te dice chocolate, te dice oate. Sí, pero me está diciendo algo. Está emitiendo los sonidos. Que para mí ese algo era todo. En ese momento era todo para mí. Y es que no nada más fue en cuestión del lenguaje. O sea, fue así como que el foco, ¿no? Pero en realidad llegaba a la guardería y era, todos juegan en conjunto, pero él se iba. Y jugaba muy por aparte. O sea, no convivía, no nada. Yo me acuerdo que a los 2 años y medio, no 2 años y medio, 2 años con 3 meses, una cosa así que tenía de edad, todavía usaba pañal. Y me acuerdo que llegamos a la guardería, lo aceptaron 2 meses y nos dicen, papás, es momento de ir entrenando a su hijo a quitarle el pañal. Pero no le podíamos quitar el pañal porque Octavio no nos avisa, o sea, no emitía sonido para avisarnos, quiero hacer pipí, o sea, decíamos, qué difícil va a ser, ¿cómo lo hacemos? Y me dio tanta risa porque nos decían, es un proceso de, vamos a empezar a entrenarlo, nos lleva más o menos 1 mes para que deje el pañal y de nuevo otro mes. O sea, va a ser un proceso largo, o sea, y lo vivimos con nuestro hijo mayor, o sea, sabíamos ya el proceso cómo iba a ser y lo largo que puede llegar a ser para algunos niños. Aquí lo curioso es de por qué te digo que mis hijos aprendemos de que todos los niños son diferentes y la dificultad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó Octavio en dejar el pañal? De un día para otro. Fue llegar con Octavio y decirle, Octavio, ponnos atención, o sea, llamar su atención y es, mírame a los ojos, escucha lo que te voy a decir. Ya no vamos a usar el pañal. Esto ya no lo podemos usar. Ya vas a venir, ven, dame la mano, vas a venir a hacer pipí aquí, vas a venir a hacer popó aquí, lo vas a hacer así, así, así. ¿Me estás entendiendo? Fíjate bien, ya no vamos a usar el pañal, ¿estás de acuerdo? Fue lo que nos dijo así como que sí, pero sin pronunciarlo. Y fue así, te lo quitamos, estos son tus calzoncitos, esto es lo que vas a empezar a usar, esto, ¿ok? Y jamás volvió a usar el pañal, fue así como que... Y en una semana, o sea, se fue levantó un fin de semana. Y fue él solito al baño y era así como que, ¿dónde está Octavio? Y ya nada más oíamos en el baño. O sea, ya se levantó él solo, entendió de una manera tan rápida el proceso de ir al baño y de que ya no iba a usar el pañal, que no lo volvió a usar, ni por las noches lo ocupábamos, porque me acuerdo que se lo poníamos dormido para que en las noches no mojara la cama, y amanecía el pañal seco, o sea, ni en la noche lo ocupó, ya fue... A la semana determinamos mejor que... Sí, entendió muy bien el proceso, entonces fue cuando nos dimos cuenta, o sea, Octavio sí te entiende y te capta todo, que no te ponga atención es otra cosa. Claro. Y ahí aprendimos que si a Octavio le hablabas directo y le decías las cosas, Octavio te iba a entender perfectamente lo que le estabas diciendo. Y captaba las cosas demasiado rápido y lo entendía y lo comprendía y lo analizaba de una manera impresionante. Como muy vulgarmente nos decía tu ex jefe, dice, es que el niño identifica perfectamente bien el coeficiente intelectual de cada persona, por no decir una mala palabra. Y sabe que a esas personas no hay que hacerles caso. Entonces, como son insignificantes para él, no le hace caso. Pero lo que le llama la atención, con quien sí aprende, sí hace caso. Lo que le interesa sí te va a hacer caso. Era selectivo. Sí, mucho. Demasiado. Muy selectivo. Y hasta la fecha es muy selectivo en muchas cosas. Bastante. Sí, justamente ya cuando
logramos el pañal, empezamos con las vocales, se viene la pandemia, si no mal lo recuerdo, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento? También por protección de ustedes, protección de terapeutas, se cierra todo. Entonces, ahí prácticamente fue, papás tienen todo, papás saben cómo hacerlo. ¿Qué pasó en casa? Primero estuvimos encerrados. Nada más salíamos porque la escuela de su hermano también cerró, o sea, todo fue estar en casa. Y era, ok, ¿qué vamos a hacer con Octavio para que no pierda su seguimiento? Porque no podemos dejar esto a la mitad, porque él ya se estaba acostumbrando a ir a la guardería, a venir aquí, íbamos avanzando muy bien y fue como que, ¡pum!, lo cortamos todo y nosotros decíamos, ¿qué va a pasar con Octavio? O sea, su proceso se cortó de tajos sin un cierre, no tenemos un cierre o un seguimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Hacer lo que aprendimos. Entonces era, Octavio, hay 1000 actividades que hacer en casa para que sigas con tu lenguaje. Y era cuando empezamos que poníamos hojas de colores en el suelo y el azul, hay que brincar al azul, y corría Octavio al azul y su hermano corría al otro azul y ahora todos a la hoja verde, y todos corrían a buscar una hoja verde. Y fue así como decir, vamos a seguir con Octavio, motivándolo a hablar, a que aprenda colores, a que siga aprendiendo animales, y fue buscar muchísimas estrategias para poder continuar con su avance, seguir llamando su atención con cosas nuevas, porque lo que teníamos con Octavio es que si ya domina algo, ya no le interesa y no le presta atención. Entonces era así como que si esto ya, los sonidos de los animales ya lo sabe, ya identifica a los animales y le volvemos a poner animales, esto ya no me interesa, no te voy a poner caso. Esto ya no. Quiero algo nuevo. Entonces fue colores, figuras, letras. De hecho aprendió el abecedario demasiado rápido para su edad. Era así como que no me lo adelanten. No, pues es que ocupamos darle cosas nuevas para motivarlo a seguir adelante. Claro, a seguir aprendiendo. Y fue cuando también nos metieron que iba a entrar a primero de preescolar. Él ya estaba emocionado, nosotros estábamos emocionados. Dijimos, va a seguir conviviendo con niños, va a primero de preescolar. Ya es así como que grande lo que viene un cambio muy grande para él, para nosotros. Y pues no va a haber primero de preescolar presencial, se van a clases en línea. Y fue así como que, qué difícil. ¿Qué vamos a hacer con Octavio en clases en línea? Porque Octavio no prestaba mucha atención a una pantalla. Entonces, en ese momento yo trabajo de mañana, y él le tocó aventarse las clases en línea con Octavio. Desde el primer día que se conectó a clases en computadora para él fue más pesado, porque tengo a Octavio, su otro hermano también estaba en clases en línea, yo estaba trabajando y él era así como que circo, maroma y teatro para lograr que Octavio preste atención a sus clases, porque no prestaba atención largos periodos. ¿Cómo fue el proceso, papá? No, ¿cómo fue? ¿Cómo tuve que ser? Yo creo que es la pregunta todavía. Desde bailar como es una serpiente que anda por el bosque hasta... No. La rata vieja. Pues sí, no, o sea... Y más viendo que todos los niños te veían así como que, ay, te da penita como papá, ¿no? Pero cuando te quitas esos estigmas y te pones al nivel... A mí lo que me ayudó muchísimo fue como ponerme al nivel de Octavio y poder entender, ¿no? En ese momento a lo mejor a mí se me dificultaba porque era como un juego perverso de soy como un niño como tú, pero soy tu papá. Entonces, digo, suena perverso porque es así como puede causar cierta confusión de repente, ¿no? Pero era así como que, ok, ahorita que estamos en clase, que está la maestra, soy un niño como tú. No te voy a ayudar. O sea, tú y yo vamos a hacer las cosas parejos, ¿no? Tocaba la hora del receso, espérame. Y ahorita soy tu papá. O sea, así como... O sea, había pautas. Sí, sí. Y aparte, como Octavio no se podía conectar en la computadora porque para él era mucha distracción, tuvo que implementar que el video, o sea, porque la maestra estaba en vivo, las clases eran en vivo, que lo viera en la tele, que viera a la maestra en la tele. Exacto. Y tener la computadora por un lado para que la maestra pudiera estar viendo a Octavio. O sea, buscar una estrategia que Octavio no perdiera la atención y estuviera. Y le decíamos, vamos a ver a la maestra en la tele. Y así como que, ok. Y fue ponerle su escritorio, su mesa de trabajo, su silla de trabajo para que él se concentre y dijera,
y la camisa del uniforme, porque cuando traigo la camisa del uniforme estoy en clases, tengo que estar sentado, tengo que estar poniendo atención. Y cuando no, en los recesos me acuerdo que me decía, es que me pedía que en el receso le quitara la playera del uniforme porque ella era así como que soy libre, no, ahorita no hay escuela. Claro, o sea, me retiro de la escuela por un momento, es mi espacio, es mi momento, ¿no? No, y era difícil porque pues en casa pues, las reglas son diferentes que en la escuela, ¿no? O sea, hay diferentes cosas, ¿no? Pero difícil no se me hizo. O sea, realmente cuando entiendes a tu hijo que no es como que sus capacidades para aprender son diferentes que a lo tradicional, yo ahí aprendí muchísimo. Es correcto. Yo aprendí muchísimo, o sea, aprendí que mi hijo tiene una capacidad de atención muy diferente y que por más gente que me diga, porque me da risa que las maestras me digan, es que Octavio está muy disperso. O sea, sí, maestra, está muy disperso. Pero pregúntele y le va a contestar. O sea, a mí me sorprende la capacidad que tiene para poder... para poder obtener tanta información del medio que el resto de los niños. O sea, por lo regular yo entiendo que nosotros estamos muy acostumbrados a que sea por la vista o por el oído o por el tacto, sí. Solemos desarrollar un sentido más que el otro, ¿no? Pero Octavio no. O sea, Octavio era desarrollado casi todos. O sea, tanto en la audición, en la visión, en la parte de tocar. O sea, yo me acuerdo que le causaba mucho conflicto manejar el resistor porque... Embarrarse de resistor en las manos. No, o de cualquier cosa, no. Era horrible, ¿no? Sentir el resistor y que le pusieran a hacer las tiritas. No, era horrible, ¿no? Cuando era cuestión de ver, analizar, muy rápido, ¿no? Pero en las cuestiones de táctil, lo curioso es de que aprendía muy rápido con las cuestiones táctiles. También. Con las cuestiones auditivas también aprendía muy bien. Con las cuestiones visuales también muy bien, ¿no? Digo, hay canales de YouTube que a mí me sorprenden, ¿no? O sea, gracias a esos canales sabe hablar tanto el abecedario en inglés como en español, llevar del 1 al 50 en inglés, en español, en orden ascendente, descendente. O sea, a mí me da risa porque si le hablo en inglés, me contesta en inglés. O sea... De hecho, pronunció más fácil muchas palabras en inglés antes que en español. Sí. De hecho, sí me acuerdo que llegó después de que pasó la pandemia, las primeritas citas, a mí ya no me tocó darle las terapias y estaba yo escuchando que llegó a 2, 3 palabritas en inglés y que me acuerdo que Pri soltó la carcajada de ¡ándale! ¿No? Y ya no hablabas y ya me hablas inglés. Exacto, y que empezó a subir, que empezó obviamente ya a hablar. Yo lo escuchaba por las escaleras y no se me olvida que me acerqué con mamá y perfectamente dije, ¿cómo de todo un proceso que vivimos muy complicado, incluso él? Me acuerdo esa cita perfectamente, llega, corre a la terraza, había otro pacientito y, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo jugar? Yo soy Octavio. Me quedé así, volteé a ver a mamá. Yo creo que mamá y yo nos conectamos en la mirada en ese momento y dijimos... Sí es Vivi. Volteé y mamá, ¿y ahora cómo lo callo, Vivi? No, me dio mucha risa y dije, wow. O sea, ya en otras sesiones que lo empezaba yo a escuchar con las chicas y cómo estaba cante y cante, yo decía, wow, o sea... Fue un proceso donde obviamente a papás se involucraron demasiado y como dice, ¿cómo debo de ser? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo? Incluso eran papás que también hasta investigaban mucho en, ok, tengo esta información, ¿cómo lo puedo complementar? ¿Cómo lo puedo hacer? Se asesoraron demasiado, estuvieron también ahí, obviamente en todo momento, apoyándolo. O sea... se llegaba a frustrar. Yo me acuerdo que se llegaba a frustrar muchas veces, sobre todo en el proceso donde hablábamos con puras vocales, que era de, ay, ¿cómo no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Sí. Pero sí es bien fácil, ¿no? Y era, a ver, lento,
a ver, otra vez, cuando el proceso ya de sílabas, ¿no? A ver, es que junta tu vocal con la ma, ¿no? O, la, pa. El decir, sí te estoy entendiendo, pero yo te estoy queriendo explicar esta palabra. O yo te estoy pidiendo esto en específico, ¿no? Esos fueron también logros en donde ustedes, sí me acuerdo, y lo hemos mencionado mucho, a veces papás, la importancia de que si estamos trabajando obviamente en el lenguaje, como vamos a evitar ser papás traductores. No le adivines. No le adivines. ¿Por qué? Porque justamente pasa eso, ¿no? Puede ser que llegaba y, ta. Es que te dijo que quiere esto que está... ¿Cómo? Y entonces... Si él dijo ta, o sea, sí, o sea, no me está diciendo eso. Caray, ¿no? Y ustedes entendieron perfectamente esa parte de no vamos a ser papás traductores, ok, que haga el esfuerzo. Y yo les decía, lo más que se asemeje la palabra chocolate, ya sabemos que dice o-a-te. Sí, va por ahí, ok, bien, sí, lo logramos. ¿Por qué? Porque obviamente también hacía su esfuerzo. Y el hecho de que si decía algo y nosotros era como... no sé qué dijo, pues, ¿qué íbamos a lograr? Que al final él, me retrocediera y me fuera para atrás, no todo lo contrario con ustedes. Sí me gustaría, obviamente, pues también por la cuestión del tiempo y por la cuestión de los espacios, que me platicaran, sobre todo, a mí me interesa saber en cuanto a su experiencia en casa, en escuela y aquí, ¿cuáles fueron los momentos más significativos? Que me puedan mencionar 3 momentos significativos y que dijeron, estos 3 fueron los que dijimos, fue la cumbre de Octavio. Solo 3. Si pueden más adelante. Digo, ella tiene sus 3, yo tengo mis 3, ¿no? Adelante, y es válido, son diferentes puntos de vista y me encantaría escucharlos, ambos. Es que fueron muchos momentos en que Octavio, por ejemplo, el día que él por primera vez me dijo, mamá, quiero, o sea, fue así de, ya dijo mamá, no dijo no dijo o sea, ya me dijo mamá, ya es así como que, vamos bien, ya me lo dijiste, ya lo sentí, sí, soy tu mamá, ven. Claro. O sea, y cuando decía otras palabras así que yo sabía, como cuando me dijo chocolate por primera vez después de que me decía oate, fue así como que, sí, lo lograste, dijiste chocolate completo, perfecto. O sea, son momentos, muchos momentos en los que Octavio nos decía, sí, aquí estoy, mamá, lo estamos haciendo bien, vamos adelante. Es correcto. Entonces, no así como que 3 momentos, porque digo, 3 momentos, no, hay muchos momentos en los que Octavio me decía, sí, mamá, vamos, lo estamos logrando, vamos adelante. Uh-huh. Y nuestro periodo de pandemia fue cuando sacar a Octavio después de la pandemia, reincorporarlo, a la sociedad, que Octavio no había tenido una vida social, uh-huh, porque su vida social le duró 6 meses en la guardería, en los que no se alcanzó a adaptar a la guardería. Entonces fue como que sacarlo y adaptarlo a la sociedad y verlo entrar a la escuela con una alegría, y su primer día de clases verlo salir corriendo y decirme, mamá, vine a la escuela, o sea, es así de, sí, mi amor, sí veniste a la escuela y lo lograste, lo estamos logrando. Es correcto, y fue un logro de todos ustedes, o sea, me imagino de verdad, mamá, la alegría en ese momento, o sea, bien lo describes y créeme que yo no estuve ahí y lo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque obviamente verlo correr, escucharlo hablar, verlo sonreír, correr hacia ti, expresarte su sentir, híjole, o sea, a mí hasta la piel, la verdad, se me pone chinita de que son momentos... Porque su escuela, él conocía su escuela virtual, él estuvo en escuela virtual todo primero de preescolar y parte de segundo, entonces... El primer día que ya lo llevamos a la escuela, al salón de clases, que conoció a su maestra en persona y salir y decirme, mamá, vine a la escuela. O sea, dije, fue dentro de mí decir, sí, hijo, sí veniste, sí lo logramos y sí vamos a seguir adelante. Es correcto. Y ahí hago una felicitación, porque lo han hecho muy bien. Se han involucrado increíblemente en ese proceso. Y esos momentos son justo los que marcan. Me puedes decir, hay una lista increíble o hay una lista muy larga, pero esos momentos son los especiales en donde tú dices, todo ha valido la pena. Es correcto. Papá. Híjoles. Creo que el primero fue
cuando dijo, papá, ¿me ayudas? Porque él era de, tengo sed, no digo, no hablo, no nada, voy por el vaso, sé cómo servirme agua y me sirvo. Así era todo el tiempo, es muy independiente en ese sentido, ¿no? Y el hecho cuando me dijo, papá, ¿me ayudas? Fue así como que, o sea, sí me reconoces como tal, o sea, sí, hijo, sí te ayudo, en lo que sea te ayudo, ¿no? Uh-huh. O sea, fue así como marcarme el compromiso por siempre. Uh-huh. La segunda, híjoles, no sabría decirte si fue cuando se peleó en la escuela, para ese broma, o cuando se integró a la escuela igual, ¿no? Y te digo porque se peleó en la escuela, parecía broma, pero fue por un niño que no hay empatía. La empatía, sí. Me da risa porque él dice, todos son mis amigos menos él. Y lo detecta. En un principio se molestaban mucho, ¿no? Y fue cuando se pelearon los dos. Uh-huh. Me da risa porque el niño pareciera que es la antítesis de Octavio, ¿no? O sea, sufren de lo mismo, son completamente diferentes, mas sin embargo van hacia el mismo lugar porque tienen el mismo problema, pero se aborda de diferentes formas, ¿no? Y esa vez se pelearon por... Ay, si te dijera por qué, te va a dar risa, ¿eh? Porque le decía que el niño era muy llorón. Entonces el niño se enojó, le pegó, o sea, regresó y le dio... regresó la agresión, ¿no? Yo, bueno, ¿qué tiene que ver aquí con ese desarrollo, no? No, es que para mí fue mucho. Porque en el sentido de decir, identificar, tú eres un llorón, esto me molesta, esto me marca esto, me empieza a hablar de una madurez, y una comprensión de todo ello que digo, sí, yo sé que llegamos aquí por cuestiones de lenguaje, ¿no? Pero ver que todo eso se vino madurando, o sea, fue como una cascada enorme que empezó así como una gotita y una gotita y empezó el chorro y empezó a desbordarse y empezó a desbordarse más y más y más y más y más, ¿no? Y no sabría si decirte que la tercera fue las veces que nos cuenta un cuento. O sea, de no hablar, no nada, a inventarse toda una historia. Y no es una historia que tú digas, la vio en un programa de tele, o qué se va a contar. No. Es una historia que él va recreando directamente en ese momento. Entonces decir, wow. Claro, está conectando todas las ideas, ¿no? Sí. Y justamente mencionaste algo muy importante, papá. A veces llegas con un diagnóstico y entonces dices, pues es problema de lenguaje. Ajá. Al decir problema de lenguaje, mucha gente cree que es de producir lenguaje. Ajá. Pero no. Está la parte de producción y está la parte de comprender el lenguaje. Entonces, él, al mismo tiempo que va trabajando el habla, va comprendiendo. Y ahorita que me mencionas, ya te cuento un cuento, híjole, está comprendiendo todas esas ideas que tiene y las va conectando con coherencia. Sí. O sea, sabe perfectamente lo que está contando y me imagino que al verlos a ustedes o reírse o reaccionar como, ándale, le mete todavía más y dice, a ver, ¿cómo le puedo hacer para que se ría, ¿no? Le está gustando, entonces sigo por aquí o no, como que esto no les gusta, cambio lo que le está pasando a mi personaje. O sea, sí, es ya darnos muchísimas cosas que decimos, sí, Octavio está conectando todas sus ideas de una manera impresionante. De hecho, hace poco verlo unirse a jugar fútbol con adolescentes y con jóvenes, o sea, fue así de estar y de verlos jugar y de que se les quedó bien, de decir como que ya, déjalo, y se levantó y llegó y les estaban ellos jugando fútbol y se paró y yo me imagino que les dijo, yo soy Octavio y quiero jugar, porque pararon el juego, lo voltearon a ver, le pusieron atención y fue así como que, sí, vente, y lo metieron al juego. O sea, decíamos, son chicos de 18 a 24 años con un niño de 5 años y lo dejaron jugar. Uh-huh. Y le permitió, o sea,
el nivel de Octavio de decir, sí, yo soy Octavio, y llegar y llamar la atención de los chicos que estaban ellos súper metidos en su partido, y fue así como que, sí, vete a jugar, y permitirle jugar fue así como que ver a Octavio decir, se sabe adentrar en la sociedad sin importar nada. O sea, sin importar si hay diferencias de edad, diferencias ideológicas. No, o sea, él llegó y dijo, mi objetivo es jugar fútbol con ellos. Yo quiero. Y se metió a jugar fútbol con ellos. Y los hizo que pararan el partido, le pusieran atención, bajaran su ritmo de juego, jugaran con él. Lo involucraron y ya después como que, pues sí, o sea, eran chavos jugando su partido de fútbol, empezaron a aumentar el ritmo y como que Octavio dijo, ya no me está gustando, con permiso, y ya, pero lo logró, o sea, su objetivo lo cumplió y fue así como que decir, wow, uno de mis miedos, porque al principio Octavio no interactuaba socialmente, que no se pudiera adaptar a una sociedad, verlo ahí, entrar a un partido de fútbol, detenerlo, dije, wow, o sea, claro, sí lo va a lograr, claro, sí lo estamos haciendo bien, sí vamos por buen camino y sí vamos o sea, Octavio sí se va a lograr adaptar a la sociedad, cosa que no hacía cuando empezamos. Justamente, adelante, papá. Imagínate que la última queja fue que se sale porque se va a platicar con los de secundaria. O sea, esa fue la última queja que tuvimos de la maestra, ¿verdad? O sea, de no hablar, no nada, a ser alguien que se sale a hablar con los de secundaria, para partidos de fútbol con los grandes, interactúa más con los de su salón, y muy bien su parte sentimental de tú me caes, no me caes, pero te voy a respetar, o sea, hasta aquí va el límite, porque ahora estamos aprendiendo esas partes. De hilar varias ideas, de empezar a correr su imaginación, o sea, para mí ha sido... de crear cosas. Sí. Impresionante, o sea, creo que es difícil de describirlo. Hasta cierto punto es muy difícil y emocionante a la vez, ¿no? Y me gustaría, papás, si pudieran, que les platicaran con 3 palabras. A mí sí me gustaría que describieran también cómo fue su proceso con 3 palabras aquí en SINT. A mí me gustaría saber también su experiencia en SINT. ¿Cómo fue en 3 palabras? Increíble. Tus palabras, sí. Yo pensé que iba a decir 3 entre los dos. Compromiso, yo creo, porque existió un compromiso tanto de ustedes con nuestro hijo, de nosotros, o sea, si algo las define es compromiso. Increíble, porque realmente es increíble el proceso que hemos llevado con Octavio, del inicio a como estamos ahorita, ha sido algo mágico, increíble. Y ¿qué otra sería? Es que hay tantas maneras de describirlas a ustedes como equipo. Gracias. Realmente han hecho demasiado con nosotros. No nada más con Octavio, con nosotros. Entonces yo creo que... no encuentro una tercera palabra que las pudiera describir porque se me vienen muchas a la mente. Entrega. Porque se entregan a los niños y se entregan a nosotros. O sea, fue así como que aquí estamos, y si ustedes como papás tienen una duda, tienen algo que decir, estamos abiertas para darles las herramientas que ustedes necesitan, para enseñarlos, porque realmente nos enseñaron a nosotros muchísimas cosas también, a pesar de ya tener un hijo y de creer que como padre ya sabes muchas cosas. Fue así como que no lo sabíamos todo, y ustedes nos dieron herramientas y nos ayudaron a entender muchas cosas para poder llevar a Octavio a donde está ahorita. Gracias, mamá. Papá. Valentía. La primera, ¿no? Yo lo veo y me quedo pensando, digo, ¿cómo voy a tomar yo una decisión como papá si veo que la terapeuta no es capaz de? Y ante esta situación, digo, lo que más generaba era temor. ¿Cuál es la contraparte del temor? La osadía, la valentía, ¿no? Pues yo las veo así como que, sí, está el problema, no hay bronca, vamos, hay que ser osados, ¿no? Compromiso. O sea, porque también inspiran, ¿no? O sea,
inspiran a que sí es un trabajo, no nada más de ustedes, o sea, porque no es de, sí, te traigo aquí, échale mecánica, dale 2, 3 vueltitas y ya te lo voy a regresar. Ajá, o sea, no es así, es un compromiso constante y el compromiso es de tiempo, ¿no? Es la dedicación hacia algo, o sea, es la pasión con que le destinas a algo. Entonces, a mí me enseñaron esa parte también, o sea, sí me sentía comprometido, pero yo no sabía hasta... O sea, yo pensaba que tenía un límite, ¿no? Y descubrí que no, o sea, el límite te puede llevar a más, ¿no? Claro. O sea, y eso lo aprendí muy bien de ustedes. O sea, no importa qué, se puede más. Y siempre hay más, y siempre hay más, ¿no? Y amorosas. Porque si esto no se trata con amor, no sabría cómo. Es correcto. Y sí, no son hadas madrinas, pero parecen hadas madrinas. Sí. Gracias. Creo que algo que también de nuestra parte hacia ustedes es gratitud, sobre todo por confiar en nosotros, por permitirnos entrar a su círculo familiar, porque realmente nos involucramos con ustedes y ustedes con nosotros. Nosotros siempre decimos, son familia, los vemos como familia. ¿Por qué? Porque nos han permitido estar en todos los procesos, ¿no? Y no hay palabras para describir, y esto me atrevo a decirlo en nombre también de mis compañeras, que sé que nosotros admiramos el trabajo que han hecho. ¿Por qué? Porque los papás se nota cuando se involucran, se nota cuando aprenden, se nota cuando hacen una y mil cosas con tal de que los niños avancen. Pues obviamente son sus hijos, pero esta parte de, claro, si ella dice que puedo. Esa confianza en ustedes mismos también. Muchas gracias. De corazón les agradezco mucho que hasta la fecha nos permitan estar ahí. Estaré ya ahora en cuestión de kinder, en cuestión de vamos aprendiendo esto, cosas que ya por lo pronto son un poquito más simples y que obviamente va a llegar el momento en que decimos, están listos, pueden irse, ¿no? Y que a veces, les voy a ser honesto, es complicado tanto para ustedes como para nosotros, pero bien decimos, es un proceso y el proceso llega a su fin y ustedes están preparados. El niño logró lo que nosotros nos estábamos enfocando como equipo, porque cada cierre es, ok, logramos esto y ahora esto, y vamos por ello. Y entonces el ser tan persistentes y sobre todo la paciencia que tuvieron, se los agradezco mucho, en nombre de todo el equipo también. Y me gustaría, lamentablemente el tiempo nos come, me gustaría, papás, si me pueden apoyar a cerrar con qué les aconsejan a los papás, con todos los diagnósticos que ustedes llegaron a ver o incluso diagnósticos que llegaron a sospechar y el proceso que tienen ahorita, ¿qué les pueden aconsejar en cómo involucrarse dentro de sus hijos? ¿Cómo involucrarse en todo ese proceso y en todas esas etapas que tienen altibajos? Yo creo que lo primero y lo más importante es aceptar lo que te está pasando, lo que estás viviendo y en donde te encuentras parado. Lo principal es aceptar, no bloquearte, no negarlo, no, aceptarlo. Me está pasando esto y ¿qué voy a hacer? O como decía, ¿cómo tengo que ser para salir adelante con lo que ya tengo? O sea, lo primerito es aceptarlo. Perfecto. Para poder avanzar, porque si no lo aceptas no vas a poder avanzar, te vas a encasillar en un no, ¿por qué a mí? No, o sea, no, acepta lo que te está pasando, siéntelo, sí, vívelo, llóralo, grítalo si quieres, pero acéptalo. Y ya cuando lo aceptes vas a poder apoyar a tu hijo. Gracias, mamá. Papá. Quitarse primero todos los prejuicios posibles, todos. Porque muchas veces decimos, lo voy a llevar a terapia. No, es que está loco. Es anormal. O sea, primero quitarse esa parte, ¿no? Ese miedo. Sí. Y esa idea, esas creencias no sirven. O sea, yo lo digo por experiencia, veo a mi hijo y toda esa parte de creencias que venimos arrastrando no sirven. Entender que mi hijo no tiene desarrolladas ciertas capacidades para cumplir el objetivo,
primeramente, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser productivo? ¿Ser inteligente? Digo, lo pondría a tela de juicio eso, ¿no? El objetivo no sería mejor que sea feliz, que él se desarrolle plenamente. Y plenamente no significa que sea inteligente o que sea diferente, ¿no? O sea, me queda claro que el desarrollo pleno es que los niños se sientan libres, se sientan felices, ¿no? Entonces, si aquí, con la ayuda de ustedes, nos pudieron ayudar a entender esa parte, a transformar la idea de que no, hay 1000 formas para poder llegar a esa felicidad, a que ellos desarrollen esa felicidad, no te encasilles en una. O sea, búscale. Si una no funciona, cambia. De lugar, cambia de idea, cambia y busca otra manera. Es correcto. O sea, no te quedes con una sola, con un solo diagnóstico, sí, como en nuestro caso. Busca otras alternativas, otros caminos, otros. Si algo no nos llena por completo, no nos convence, vamos buscando algo que realmente nos haga clic. Sí, o sea, realmente, digo, la medicina en cierta forma está muy avanzada y te pueden decir si hay daño estructural en la parte ósea o no, si hay un daño neurológico o no. Digo, todo eso te lo puede diagnosticar un médico, ¿no? Pero en la parte mental, creo que, pues papás, primero veámoslo nosotros, hacia nosotros, ¿no? O sea, que si tu hijo no habla, que no te dé pena que no hable. O sea, simplemente en ese momento no tiene desarrollada esa capacidad. ¿Se puede desarrollar? Sí. ¿Y para qué? Para que él disfrute plenamente. Él puede expresarse, entiende que a lo mejor por ahí también viene parte de su expresión, ¿no? Parte de su desarrollo, y él solo lo va a empezar a ejercitar y a irse en cascada, ¿no? Que es muy imperactivo y disperso, bla, bla, bla. No hagan caso, esa es una enfermedad moderna que lo único que quieren es lavarte el cerebro y decir, tu hijo está defectuoso por esta situación. No le hagan caso, simplemente aprende a ver un panorama mayor en cómo lo ve tu hijo. Yo he entendido que los niños hiperactivos es simplemente quieren aprender más. Tienen sed de conocimiento. Sed de saber. Justo creo que a donde va es, no hay que, a ver si voy entendiendo la idea, casarnos con ese diagnóstico. Exacto. No hay que encasillar en un diagnóstico. Y si fuera el diagnóstico acertado y certero, aprende. Exacto. Aprende a llevarlo, aprende a convivirlo. Exacto. Sí. Ok, tiene esto, pero mi hijo se llama así, mi hijo tiene esto, vamos a trabajar. Creo que es lo primordial, ¿no? Sí, si mi hijo es hiperactivo, bueno, ni modo, papás, vas a tener que tomar vitaminas y energéticos para poderle llevar al ritmo. Correcto. Sí, o sea, ¿para qué? Para poderlo cansar, para que aprendas a vivir también. Aprender como papás, aprender con ellos. No se trata de ellos llevarlos y que ellos aprendan, no. Es aprender como papá qué es lo que ocupa a tu hijo. ¿Hoy entiendes por qué el cambio de tema? Es correcto. Pues, papás, me da muchísimo gusto poder volver a tener este espacio con ustedes. Cierro el día de hoy nuestro en vivo justamente con eso. Vamos aprendiendo a ser papás, aprendiendo el neurodesarrollo de nuestros hijos. Me gustaría pues externar la invitación de que me he topado en ocasiones con papás que me mencionan oye, hay círculo para papás, oye, hay modo de que podamos convivir con otros papás y nos cuenten sus experiencias. Este tipo de momentos son justamente los que a nosotros nos permiten hacerles un poquito de la experiencia que han tenido ellos. Y si ustedes gustan también participar, adelante, nosotros estamos encantados. Queremos que se escuche, obviamente, los 1001 eventos que vivimos día a día con nuestros hijos. Y pues si pueden formar parte y también en algún momento ustedes también, ¿sabes que me gustaría hablar ahora también de esto? Adelante, de verdad, estamos con las puertas abiertas, queremos escucharlos, queremos que la información y la experiencia llegue a más personas. Entonces, les agradezco mucho, papás, de corazón. Y pues bueno, nos despedimos en esta ocasión. De todas formas, si en algún momento también esta sesión está grabada para algún podcast, para algún reel, para algún video,
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto les vamos a estar compartiendo lo que vivimos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.